Reiniciamos estas pláticas mensuales, quienes, en este caso, la compañía Akinpech patrocina. Y ya tenemos en estas pláticas, a partir de lo que fue la pandemia pasada, pero antes estábamos presenciales allá en la Ciudad de México. En la actualidad me encuentro fuera de la Ciudad de México, pero con muchísimo gusto continuar con ustedes en estas pláticas mensuales. El día de hoy vamos a tocar un tema en donde hay un interés de mi parte el que podamos nosotros comentarlo, porque permítanme comentarles y platicarles una anécdota. Cuando yo estaba estudiando mi especialidad hace muchos, muchos años, en el periodo que estuvimos nosotros en la especialidad, en el departamento de posgrado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del programa no estaba establecido el que nosotros viéramos ortodoncia preventiva interceptiva. Por lo cual nosotros en ese periodo de 2 años y medio que estuvimos y posterior a él, no teníamos una conciencia clara de lo que era un tratamiento temprano de ortodoncia. Por lo cual entonces el día de hoy, después de 50 años de estar dentro de la especialidad, nos damos cuenta, no precisamente el día de hoy, sino ya hace muchos años, de la importancia que tiene un tratamiento temprano. Voy a iniciar con la presentación. Y para iniciar con esto, el día de hoy vamos a dar este concepto. Para mí la ortodoncia no solo es mover dientes para alinearlos. Aparte, hay otras cosas importantes. Algunos de los objetivos que nosotros perseguimos en los tratamientos de ortodoncia correctiva será el de obtener una oclusión funcional, en donde tengamos nosotros la posibilidad de que nuestros pacientes no tengan contactos prematuros y tener entonces una estabilidad fisiológica del sistema estomatognático, para que de esta manera tengamos un balance y estética dentofacial. Estos 3 objetivos en general son los que nosotros perseguimos. Y aparte de esta situación, esto es muy importante también para mí, el hecho de la estabilidad. La estabilidad de un tratamiento. En la actualidad estamos viendo que han cambiado los paradigmas y muchos de los especialistas en ortodoncia, la etapa final del tratamiento, me refiero a la retención, lo hacen con retenedores fijos que van normalmente de canino a canino inferior, pero que también incluyen puntos fijos en los incisivos inferiores, y en ocasiones también lo realizan en los segmentos anteriores superiores. En nuestra época, la retención lo hacíamos todavía nos tocó la época de bandar a todos nuestros pacientes, dejábamos nuestras bandas en caninos, tomábamos impresiones y hacíamos un retenedor fijo en muchas ocasiones, pero solamente estaba anclado en los caninos y no tenía otro contacto fijo en los incisivos. En la mayoría de los casos trabajamos nosotros con retención removible. Esto es un factor para mí también importante, en que debemos en ocasiones estar tocando.
Y por esto que digo que no, la ortodoncia no solo es alinear dientes, me permito leerles a ustedes lo que la Asociación Americana de Ortodoncia define como ortodoncia. Dice, rama de la odontología que estudia el crecimiento, guía, corrección y mantenimiento del complejo dentofacial. De ahí que tenemos como apoyo las imágenes con especial énfasis en las perturbaciones del desarrollo. Estos dos conceptos, crecimiento, guía, corrección y mantenimiento del complejo dentofacial, y una especial énfasis en las perturbaciones de desarrollo, se está contemplando entonces el concepto de una ortodoncia temprana, que no necesariamente estemos hablando de un tratamiento de ortodoncia correctiva, y aquellos estados que provocan o requieren movimientos dentarios. Es por eso que en la misma definición de la Asociación Americana de Ortodoncia nos remite hasta el final a aquellos estados que provocan o requieren movimientos dentarios. La práctica ortodóntica abarca el diagnóstico, prevención, intercepción y tratamiento de todas las formas de maloclusión. Aquí vuelvo a insistir, por eso es de que puse en negrillas y también está subrayado el concepto de prevención, intercepción, las formas de maloclusión y las alteraciones concomitantes a sus estructuras de soporte. ¿Qué es lo que nosotros debemos de estar manejando? El conocimiento del movimiento, de la biomecánica del movimiento dental. Y aquí hablando de biomecánica será cómo es que el organismo, específicamente hablando, lo que sería el proceso alveolar y también los otros elementos que constituyen el aparato de fijación del diente, es importante cómo es que reacciona a las fuerzas que nosotros aplicamos en los tratamientos de ortodoncia. Así como el diseño, aplicación y control de los aparatos funcionales, correctivos y la guía de la dentición en desarrollo. Esto es con el concepto y el objetivo de lograr óptimas relaciones dentales en armonía fisiológica y estética con las demás estructuras faciales y craneales. La lectura que hice hace un momento de los párrafos que aparecieron en la pantalla, si nosotros nos damos cuenta de la información que nos quiere transmitir, es de que no exclusivamente la ortodoncia se requiere sobre lo que sería el periodo de ortodoncia correctiva como nosotros la conocemos. Aquí le da énfasis y mucha importancia a lo que es la ortodoncia preventiva y lo que es también la ortodoncia interceptiva. Es tan importante un tratamiento temprano que podríamos nosotros estar hablando de que en muchas situaciones, si nosotros tuviéramos un paciente que pudiéramos atenderlo tempranamente, podríamos evitar, dependiendo de la problemática, las extracciones terapéuticas que en muchas ocasiones nosotros necesitamos realizar en nuestros pacientes. De ahí el interés que surgió de parte mía para poder compartir con ustedes parte del conocimiento, tanto escrito como práctico que tenemos nosotros, y dar inicio específicamente al tema de hoy: importancia del tratamiento temprano de las maloclusiones. Dentro de los conceptos
de la importancia del tratamiento temprano, surgen algunas preguntas. Y estas preguntas las podemos nosotros ubicarlas en estas 4 específicamente. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer un tratamiento temprano? ¿A quién hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Les comentábamos en el inicio de esta plática que llevo con ustedes que en mi época no estaba establecido un conocimiento, un estudio más específico y profundo de lo que sería un tratamiento temprano. He estado en la docencia ante grupo durante 50 años y de esos 50 años, 45 años ante grupo donde he estado impartiendo la especialidad de ortodoncia. Dentro de todo ese tiempo no he visto en los programas de posgrado un tratamiento específico a lo que es la ortodoncia preventiva e interceptiva. Básicamente nos referimos a lo que es la ortodoncia correctiva y hemos visto los avances dentro de esta materia de la ortodoncia correctiva que se han presentado. Y tan es así de que en la actualidad tendremos más o menos en lo que va de este siglo, el aumento de pacientes de edad, ya pacientes maduros, en donde las posibilidades actuales que tenemos en los materiales, tanto de fijación de nuestros alambres como de los alambres mismos que nosotros utilizamos y otro tipo de alternativas, se han estado implementando. Tan es así que en la actualidad ya también tenemos nosotros algunas investigaciones, no muy específicas, pero sí ha habido investigaciones acerca del movimiento ortodóntico acelerado. Pero, ¿y qué sucede con los tratamientos tempranos? O sea, ¿qué es lo que pasa con la ortodoncia preventiva e interceptiva? Para ubicarnos en este concepto, es importante aclarar que quienes son los primeros en observar a nuestros pacientes y puedan detectar problemas dentro de lo que sería el desarrollo de la dentición o el desarrollo y crecimiento del mismo paciente, son los dentistas de práctica general y los odontopediatras. Normalmente los ortodoncistas no estamos directamente relacionados con edades tempranas, muy tempranas de nuestros pacientes. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos también la responsabilidad de poder atender de una manera completa a este tipo de pacientes. Y estamos hablando de un grupo muy importante de pacientes en donde normalmente muchos consultorios de especialistas tienen también o asociados o están laborando en ese consultorio de ortodoncia, odontopediatras que se dedican específicamente a este tipo de atención. Insisto, esto no quiere decir que nosotros no tengamos la necesidad del conocimiento o en muchas ocasiones, como en lo que pasó en mi caso, nos guste el tratamiento temprano de las maloclusiones y podamos nosotros establecer un tratamiento precoz y poder también de esa manera realizar un tratamiento en donde no tengamos en muchísimas de las ocasiones necesidad, insisto, de hacer extracciones de dientes permanentes desde el punto de vista terapéutico. Con estas 4 preguntas vamos a estarlas desarrollando.
La Organización Mundial de la Salud, doctoras, doctores, define enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico de una, perdón, déjeme, es que aquí no tengo la oportunidad de leer todo. Bien, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, doctoras, doctores, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esta definición se las he puesto porque, vuelvo a insistir, encierra conceptos importantes que nosotros normalmente las manejamos desde el punto de vista teórico, pero en muchos casos no práctico. Y aquí dice, por causas en general conocidas. Sabemos nosotros la etiología de la maloclusión, o en alguna ocasión de nuestro desarrollo como profesional en la ortodoncia, nosotros tuvimos la necesidad de aprender los factores etiológicos, que es un factor importantísimo para poder resolver con profundidad y atención a todos los problemas que nosotros nos enfrentamos. Ahora bien, caries. Caries en donde nosotros estamos observando una destrucción muy importante de dientes, en algunos dientes completa. Estas caries, no es necesario tener un problema de caries de estas características para que nosotros la podamos trasladar a un factor importante en el desarrollo de la maloclusión. ¿Cómo qué podría ser? Pues tener pérdida de la longitud del largo de nuestra arcada dentaria mixta o temporal, como es caries proximales. Y de esa manera nosotros podríamos perder, insisto, la dimensión de nuestra longitud del arco dentario. O si no, sabemos nosotros que un segundo factor importante dentro de la casuística de enfermedades orales es el concepto periodontal. En primer sitio, como ustedes bien lo saben, es la caries. En una segunda instancia es el problema periodontal, pero una tercera instancia o más frecuentemente es la presencia de maloclusión. Estamos nosotros entonces insistiendo en que una atención temprana de este tipo de problemática en nuestros pacientes podríamos nosotros estar mejorando el medio ambiente que rodea a todas esas estructuras dentarias y poder conservar entonces un mejor ambiente para su desarrollo. El porcentaje de una población que debe de tener una enfermedad para que se considere un problema de salud pública, subrayo, salud pública, depende del tipo de enfermedad y su gravedad. En general, se considera que una enfermedad es un problema de salud pública cuando afecta a un gran número de personas en una población y tiene el potencial de causar daño significativo a la salud pública. Esto lo determinó también la Organización Mundial de la Salud. Define una enfermedad como un problema de salud pública cuando afecta a más del 1% de la población. Sin embargo, este porcentaje puede variar según el tipo de enfermedad y otros factores, como la gravedad y la duración de la enfermedad.
Estos fueron conceptos tomados de las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud directamente y Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Si nosotros consideramos entonces que el 1% de la población, si tiene un problema, en este caso de maloclusión, podríamos estar diciendo que se presentaría un problema de salud pública. Pero también dentro de esto, también se define como, según el tipo de enfermedad y otros factores como la gravedad y la duración de las enfermedades. Y recordemos nosotros que la maloclusión puede tener como un gatillo que dispare un problema de disfunción temporomandibular, o podemos nosotros tener pérdida de la longitud del arco dentario y de esa manera en un futuro, en muchas ocasiones necesariamente hacer extracciones para poder hacer el tratamiento de nuestros pacientes. También tenemos casos en donde se presentan sobremordidas verticales, mordidas abiertas, en general todo. Y si nosotros decimos que deben estar interrelacionados todos los factores locales para que podamos nosotros observar la problemática que se presenta como factores de gravedad y la duración de la enfermedad, entonces podemos estar considerando que la maloclusión, desde mi punto de vista, tiene todas las características que nos han estado informando este concepto para obtener y desarrollar con un problema de salud pública la maloclusión en nuestros pacientes. La atención de la maloclusión se ha investigado en todos los países en la actualidad. Todos los países presentan casuística sobre cómo es que se pueda presentar la atención, cómo es de que no se atiendan los pacientes, qué tipo de poblaciones presentan un mayor conocimiento o atención de la problemática. Y esto entonces también es un gráfico obtenido de una revista también americana, estadounidense, en donde nos dice que según la gravedad que se presente en la maloclusión, tenemos que este estudio fue realizado en grupos de personas de origen étnico y de origen genético que son anglosajonas, que son del grupo de negroides o hispanos. Y aquí entonces estamos nosotros puntualmente observando la necesidad del tratamiento, el índice de necesidad de los tratamientos. Y estamos viendo que en este caso los Estados Unidos, que muestra el 57 al 50% de cada grupo racial y étnico, al menos algún grado de necesidad de tratamiento ortodóntico lo presentan. Y si nosotros observamos este grupo, entonces los hispanos que radican en los Estados Unidos tienen están una información más importante y específica de la problemática de la maloclusión, que en la atención a este problema es mayor al grupo de negros en Estados Unidos y más o menos a la mitad de la atención de los anglosajones que viven en Estados Unidos. Y si vemos nosotros entonces el grupo de estudio que se vio, el grupo de pacientes negros fue menor el de hispanos, y entre los dos sería los anglosajones, en donde vemos que el aspecto de maloclusión desde el punto de vista moderado
lo podemos nosotros estar observando en el grupo hispano. Y lo que sería una maloclusión leve sería también muy importante que observemos que es menor en los hispanos, del estudio me refiero, que radican en Estados Unidos, y desde el punto de vista grave sería aproximadamente la misma cantidad que se presentan con los anglosajones. Esto es en donde la necesidad de un tratamiento de ortodoncia temprana es importante. Ahora bien, si yo le estoy tomando en cuenta, desde mi punto de vista, que la maloclusión para mí debe ser tomado como un problema de salud pública, entonces nos vamos nuevamente al concepto de estadística. Vemos que la población mundial infantil, aproximadamente el 70% de esta población mundial infantil presenta alguna desviación de la alineación de nuestras arcadas dentarias, en este caso denticiones tempranas o mixtas. Y dentro de este 70%, encontramos que entre un 25 y un 30% requieren tratamiento. Estamos hablando entonces entre el 30 y el 40% de los casos de la población mundial infantil requieren un tratamiento temprano de la maloclusión. Desde el punto de vista dental, estamos observando entonces en una oclusión temprana, una oclusión primaria, vemos que normalmente en este estudio que les estoy presentando, tenemos un plano terminal vertical. Estamos hablando del plano terminal vertical, como ustedes bien lo saben, la relación que guardan las caras distales de los segundos molares temporales, recto o plano, casi un 50%. Y luego tenemos un 27% aproximadamente, estoy cerrando los datos, un 27%, tenemos un escalón normal, o sea, ligeramente tenemos hacia adelante nuestro segundo molar temporal con respecto al segundo molar temporal inferior. Un escalón distal tenemos un 23% y un escalón mesial que le llamamos nosotros también mesial exagerado, tenemos aproximadamente el 1% se presentan con estas características. Y bien lo sabemos nosotros que entonces una relación de un escalón mesial normal nos va a dar como consecuencia en el momento de la erupción ya y del contacto entre los molares, los primeros molares, una relación de angle clase 1, una relación de angle clase 2 en el distal y una relación de clase 3 molar de angle en un escalón mesial exagerado. Pero aquí queda un dato importante. Hay un 50% que entra dentro de lo que decíamos nosotros de una relación sin escalón o plano o recto. Sabemos nosotros que las relaciones molares permanentes no tenemos esta relación de coincidente con las caras distales de nuestros primeros molares permanentes. Entonces, este 50% estamos viendo que va a ir una parte a lo que es una relación clase 2 de molares permanentes de angle a un 39%. De un 23% va a subir a un 39%. Un 16% más va a suceder que exista una relación clase 2 molares en el recambio ya de la adentición permanente. De un 27%, decíamos, de una relación normal, va a llegar a concluir una relación de molares permanentes, será un 59%, y entonces está subiendo un 33%, perdón.
y un 2.5, 2.7% en clase 3. Este 50% de esta manera lo vamos nosotros a encontrar desde el punto de vista dental en nuestros pacientes. También recordemos que no nada más nosotros tenemos problemas desde el punto de vista dental, también debemos nosotros estar considerando la problemática de las malfuncciones esqueletales, o las dentoesqueletales, o las dentoalveolares, o las parafuncionales también. Entonces, esos conceptos que nosotros normalmente manejamos, debemos nosotros de desglosarlo para poder entender la problemática de salud pública que nosotros presentamos en nuestros pacientes en edad temprana. Decíamos entonces, desde el punto de vista esqueletal, el 60%, aproximadamente el 60% de toda la población cae en una relación clase 1, un 30% en una relación clase 2 esqueletal y un 10% aproximadamente en clase 3 esqueletal. Y ya específicamente hablando de nuestro país, de México, desde el punto de vista de la población, en el último censo, ya son 3 años y medio, se presenta que somos, para cerrar nuevamente los números, 125 millones de mexicanos. Dentro de estos 125 millones de mexicanos, entonces el 77% vivimos en las ciudades de más de 1,000 habitantes. O sea, tenemos que el 95 millones, cerrando nuevamente los números, 95 millones vivimos en ciudades de más de 1,000 habitantes. En esta población de 125 millones, el 25.3% son menores de 14 años. Estamos hablando de un número cerrado de 24 millones de menores de 14 años. Si nosotros empezamos a hacer nuestras cuentas aritméticas, estamos viendo que un 30% de la población mundial requiere de algún tratamiento temprano para el tratamiento de maloclusiones. Estamos hablando aproximadamente de unos 9 millones, 8 millones, 8 millones de pacientes que requieren un tratamiento. 8 millones es más del 1%. Estamos entonces con esta situación de observar que la problemática de la atención en nuestro país, que es lo que nos interesa, es muy importante. ¿Por qué hacerlo? Vamos, aparte de lo que nosotros hace un momento comentamos, ¿por qué hacerlo? Pues, ¿por qué hacerlo? Porque presentamos dos características importantísimas en nuestros pacientes en crecimiento. Tenemos a nuestro favor el factor de crecimiento facial. Quiere decir que la problemática que se presenta en los problemas esqueletales o dentoesqueletales, podemos nosotros tener un mayor beneficio o darles mayor beneficio a nuestros pacientes. Sin embargo, hay que recordar que el proceso normal de crecimiento puede alterarse por factores genéticos, ambientales o parafuncionales. Es muy amplio el hablar de crecimiento en particular. Y las alteraciones se pueden presentar en cualquiera de los 3 planos en el espacio, doctores. No es exclusivamente en el plano sagital en donde nosotros debemos de tomar en cuenta. Tanto en el plano frontal, sagital y también en el transversal es donde nosotros debemos de tener cuidado en el diagnóstico de nuestros pacientes.
Podemos controlar el desarrollo de la oclusión. Es importantísimo para nosotros. Hace un momento les platicaba de esto. Y el proceso de desarrollo, de igual manera, de la oclusión, puede alterarse por mecanismos locales, como bien lo saben ustedes, generales o parafuncionales. Y recordar nuevamente que toda maloclusión presenta un origen multifactorial. Es importante, muy importante que nosotros en atención temprana a nuestros pacientes recordemos que el factor etiológico es multifactorial. Si nosotros iniciamos con este concepto para la atención temprana a nuestros pacientes, vamos a tener la oportunidad de brindar a los mismos un mejor tratamiento. Por el día de hoy estamos terminando, pero no sin antes invitarlos, porque este tema de tratamiento temprano, importancia del tratamiento temprano, lo vamos a estar continuando probablemente en dos episodios o 2 citas más que tengamos con ustedes. Agradezco las atenciones, como siempre, en este caso, del ingeniero Eliu, que nos hace el favor de conectarnos y de esta manera poder estar ante ustedes. Si no hay otro inconveniente, nos estaremos viendo o comentando el próximo mes. Muy amables. Buena tarde.